Hola, ¿qué tal? Estas son las quejas de Mar. Yo soy Mar y el día de hoy vengo con un tema que, como habrán leído en la introducción del episodio, es bien complicado de hablar y lleva tiempo tratando de identificar y buscar con quién tocar este tema, porque mi espiritualidad ha pasado por distintos procesos y del de mi invitado igual, que creo que podemos tener una conversación bastante interesante sobre en qué creímos, en qué creemos y hacernos un montón de preguntas sin tener miedo a juzgarnos. Entonces, estoy muy feliz de tener a este invitado. Él es Pinky, él fue mi líder espiritual una temporada y voy a dejar que él se presente porque es un personaje muy particular. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En realidad mi nombre no es Pinky, sino es Freddy Fernández. No me gusta decir mi otro nombre por cuestiones de copyright, pero bueno, soy un sujeto que tiene 29 años de vida. Mi carrera en realidad principal, soy bartender, me dedico al negocio del alcohol, de las diversiones y de todo. Básicamente en todo lo que ha sido mi carrera me gradué como entrenador internacional, asesor de bares y pues bueno, ahora viviendo en la ciudad de Asunción de Paraguay. Me diste la sorpresa hace unos días de que estabas en Paraguay y yo así como que, pensé que seguías aquí. La verdad es que Pinky siempre ha estado saltando. Alguna particularidad de él es que nunca se queda quieto, es bien curioso, inquieto. ¿Vos te acordás que estaba haciendo algo y cuando le preguntás está haciendo otra cosa totalmente distinta? Totalmente. Bueno, Exacto, exacto. vamos a hablar sobre la espiritualidad. Yo les voy a comentar una parte de mi historia con referente a mis creencias y luego también va a contar Pinky la suya y vamos a ir comentando un poquito de cada una. Bueno, yo la verdad es que nací en el seno de una familia católica, una familia, ¿cómo le decía a mi mamá? Católica, apostólica, romana. En ese momento yo iba a la iglesia con ella bueno, como la mayoría de los niños que crecen en una familia católica, por obligación. Siempre fui curiosa porque no tenía las respuestas que yo quería cuando oraba porque te dicen corees todo el tiempo, entonces yo estaba así como que, ya, pero oro y nadie me responde, o cómo me tienen que responder, y nadie te sabía dar la respuesta adecuada o con la que yo me sintiera identificada. Entonces luego llegué a la comunión. En la comunión yo era la niña más nerd, para variar, la más ñoña. O sea, que yo me sabía la Biblia de pe a pa. O sea, yo te había leído la Biblia 3 veces a mis 14 años. Y seguía sin entender muchas de las cosas que se decían ahí. No estaba muy de acuerdo con muchos de los pasajes, tenía muchos conflictos con ese Dios, con Jesús, tenía muchas ideas que en la comunión no las podía expresar porque había un montón de niños, pero tuve la suerte de que el catequista fuera un joven que también tenía dudas y preguntas al respecto, pero que debatiéndolas llegamos a una conclusión. Entonces, la época de comunión fue muy enriquecedora y de ahí yo pasé a ser acólita, el monaguillo, pero un gradito más arriba. Yo sé que vos ibas a la iglesia y me veías ahí sirviéndole al padre y ahora me acuerdo de esa época y digo, ¿qué carajo? Pero ya, pero seguí una larga temporada y la verdad es que ahí me marcó porque ese sacerdote me decía Medusa, porque tenía el pelo por onda y la verdad es que era muy rebelde, bien feminista, siempre fui bien feminista, entonces se burlaba de mí. Ese sacerdote, imagínate un sacerdote que se burla de vos y te diga Medusa a los 14 años, cuando estás en un proceso de identificación y crecimiento brutal, o sea, autoestima así a cero. ¿Verdad? De ahí pasé justamente a asistir al GAL de Pinky. Pinky lideraba un GAL de una iglesia evangélica. Yo me acuerdo que de todas las iglesias a las que habré asistido, fue justamente en este GAL donde yo llegué a sentirme mucho más a gusto porque habían de todo tipo de personas con las que yo podía agarrar y hablar y sabía que no me iban a juzgar, como en otros tipos de iglesias. Encontrabas de todo tipo de gente. La verdad es que no me gustaba encasillarlos, pero es que de la forma en la que se vestían algunos, inclusive parecían hippies, pero no sé, metaleros, de todo había en ese gal, literal. Entonces yo ahí toda una niña súper inocente de 16 años tratando de descubrir la vida. Algo que sí agradezco de Pinky es que siempre me dijo algo que es cuestionate todo y no hay problema en que tengas preguntas y que no estés segura. Las vas a tener las respuestas en su momento cuando lleguen, pero cuestionate todo, no lo des por sentado. Y
yo fui al retiro espiritual de esa iglesia y me acuerdo de que hubo una liberación y de todas las liberaciones que estaban, las dos pastoras se acercaron a mí y me empezaron a imponer las manos. Y me acuerdo de que yo no me quería dejar imponer las manos. Y al terminar, la pastora se me acerca y me dice que había visto una visión conmigo en el que yo iba a predicar a muchas personas, pero de que si lo iba a hacer dejando totalmente mis creencias, dejando de leer filosofía. Me dijo que me aleje de los libros y un montón de cosas. Entonces, ahí, o sea, te ubicas que después de un retiro espiritual viene una época en la que vos te sentís más allegada de la iglesia. Yo no tuve ese proceso, porque que me digan de plano que yo tenía que dejar de leer, tenía que dejar de investigar y cuestionarme y solamente seguir la verdad de Dios, me perdieron totalmente, porque yo siempre he cuestionado todo. Entonces, no puedo dejar de leer la filosofía, no puedo dejar de investigar y cuestionarme cosas, y dejé totalmente la iglesia al tiempo. De ahí empecé a pasar por iglesias mormones, pasé por las de los testigos de Jehová, de ahí pasé a seguir la religión de las Wiccas, pasé por todas, pasé literal por todo tipo de situaciones, por todo tipo de técnicas espirituales y ninguna me resolvía ni me llenaba nada. O sea, yo estaba así como que, no, ¿por qué no? No me siento a gusto con ninguna. Y todo el mundo me decía, es que no, que vas a encontrar la verdad aquí, que la vas a encontrar la verdad allá. Y en ese momento me acuerdo que me identificaba mucho con San Agustín, porque San Agustín pasó todo ese tipo de proceso similar. Me acuerdo que leía la historia de San Agustín y decía, pero es que a San Agustín le llegaron señales, a mí no me llega nada, o sea, no sé qué está pasando con mi vida. Y hubo un rato en que dejé de preguntarme todo y me centré en mí misma y decidí construir y revisar qué era lo que estaba pasando conmigo. Entonces, si no llegaban respuestas de afuera, tal vez era que había algo dentro que no me dejaba percibirlo. Cambié todo mi enfoque hacia mí y desde ahí fue como que empecé a ver las cosas de manera distinta. Y bueno, supongo que aclarar ahorita en este momento cuál es mi espiritualidad sería la cosa más complicada del mundo, porque ni yo la sé. La verdad es que el alimento espiritual me llega de distintas maneras. Puedo asistir a un sermón de un cura o puedo ir a recibir libritos de los testigos de Jehová y justo me va a llegar algo que yo necesito. Y me ha pasado con un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, si me preguntan qué Dios sigo, voy a decir que es la física que se manifiesta a través de la espiritualidad. Y la gente no lo va a comprender y tampoco busco que lo comprendan. Sin embargo, hay algo muy importante que quiero recalcar, es que está bien si no lo tenés claro desde el principio y si tenés duda. Entonces, ha sido todo un proceso de pasar por distintos tipos de religiones, distintos tipos de creencias. Con algunas me ha asustado más que con otras, pero he llegado a la conclusión de que ahora mi espiritualidad es tan versátil que me siento mucho más a gusto definiéndola de esa manera. Pinky, contame un poco más de todo tu proceso. ¡Wow! Mi proceso fue algo bien, bien significativo, ¿no? La verdad que es chévere, porque ¿qué pasó con Pinky? Pues bueno, te hablo de un Pinky de los 13 años. A los 13 años, pues el buen Pinky se autodenominaba completamente ateo, ¿no? Pero ateo era por el tema de que siempre quería llevar la contra en todo, no porque era un ateo que había leído, un ateo que tenía muy, muy fundamentado su lado teórico sobre eso, más que todo, era una simple rabieta de niño, ¿ok? Entonces, básicamente para ese año, igual vengo yo de padres muy, muy católicos. En realidad mi papá me decía, ¿no? Yo soy católico apostólico romano de la tercera sección de María. Y yo, wow, interesante, pero me lo repetía siempre como un rezo, como su apodo después de su nombre, ¿no? Pero a través de eso, también vengo de una familia que no acostumbrábamos a ir a la iglesia los domingos ni nada por el estilo. Ya cuando estaba por terminar en realidad la presecundaria, que en ese tiempo se llamaba intermedio, eh, tocó el momento de decir, bueno, joven, le toca a usted hacer su primera comunión. Entonces yo ahí dije, fuck that, no, ni idea. Entonces me evadí la primera comunión, ya cuando estaban los primeros cursos de primero medio para ser exacto, saltó de que tiene que hacer su confirmación o si no usted no se va a casar en un futuro. Y nuevamente dije, fuck that, porque no voy a casarme. Entonces
no lo necesito y aparte no me siento acorde ni nada por el estilo. Y es más, me obligaron en realidad a inscribirme para pagar los 15 pesos de clase que teníamos para ayudar a la iglesia, ya que mi colegio era un colegio de monjas, que fue el colegio Mario Auxiliadora, en realidad el que está al frente del John Víctor Blanco. Entonces, tuve que pagar eso y me dijo, pague, pero si quiere no asista, no asista, pero pague el curso. Digo, fuck. Bueno, la cosa es que fui, o sea, participé de 2 clases, la verdad, me aburrió bastante, no voy a mentirlo, me aburrió bastante, hasta que decidí no volver a ir. Y nunca hice mi primera comunión, ni tampoco hice mi confirmación, ni nada por el estilo. Entonces yo sentía ese cierto desapego con la iglesia en realidad, porque no era algo que me llenaba, no era algo que me sentía a gusto, no era algo que me representaba a mi ser mismo, ¿no? Pero hubo un gran cambio en ese tiempo. En ese tiempo mi papá llegó a enfermarse y tuvieron que operarlo. Lo operaron de en realidad la bolsa donde quedan todas las piedras. La cosa que una de las piedras le quedó en el esófago y bueno, mi viejo estaba a punto de morir en ese tiempo. Entonces, la cosa que, bueno, se salvó y como que toda la familia empezó a entender de que sí, necesitaban creer en algo superior, que en este caso era Dios, y empezaban a orar y a rezar por mi papá. Entonces, yo creo que ahí fue donde fue mi primera reacción de respeto y de conocer a Dios. Pero era un Dios que lo necesitaba para que me haga un favor. ¿Entiendes? Entonces, salió de que si mi papá sanó, toda mi familia era, gloria a Dios, vamos a dar una misa para tal santo y demás. La cosa es que mi papá se recuperó y la primera deidad que llegó a la casa en realidad fue San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, que es el santo patrono de los negocios y demás, fue la primera figura del cristianismo, del catolicismo en realidad, para ser más exacto, que yo llegué a conocer su historia. Ya después, mi mamá era muy creyente, ferviente de San Jorge, y yo me metí más que todo con el tema de San Jorge, porque yo en ese tiempo también participé y me uní a un grupo de scouts. Entonces, en los scouts, el santo patrono también de los niños exploradores es San Jorge, ¿no? Y bueno, la cuestión es que empecé ahí a indagar, empecé a encontrarme a mí mismo, a encontrar alguna idea o algo de que existía un Dios que me estaba queriendo buscar con una metralleta así de que cree en mí o te vas a ir al infierno y te vas a matar, y te voy a matar. Entonces, llegué parte de mis 15, 16 años, que bueno, como todo chico, te llega la curiosidad de buscar el amor de tu vida. Entonces, en realidad fue a mis 14 años. A mis 14 años agarro y bueno, conocí a una mina que también tenía mi edad, nos enamoramos. Y esta chica, lo particular que tenía en realidad fue que ella me enseñó a fumar. Entonces empezábamos a fumar, nos quedábamos todos locos y todos idos toda la tarde, porque tenía el colegio en la mañana y toda la tarde lo único que hacíamos era eso. Y la cuestión fue que de un momento para otro ella dejó de asistir al colegio. Y como en ese tiempo pues no había ni WhatsApp, apenas había Messenger, recuerdo bien, y era Hotmail y toda esa paja. Pero no volvió más al colegio, no se volvió a conectar más. Entró mi desesperación, que en realidad la busqué bastante. Y recuerdo que una vez me presentó a una prima de ella en un colegio que estaba cerca del mío. Y me fui a buscarla para saber qué había pasado con mi primera novia. ¿Y qué pasó? Pues bueno, sucedió de que la nena la encontró el papá con todo lo que tenía, desde coca hasta jeringas, y no la pensó más el padre y la mandó a un centro de rehabilitación en Argentina, que hasta el día de hoy ella vive ahí. Y bueno, como todo muchacho de 15 años, me entró la desesperación, la depresión, en momentos tristes en mi vida, empecé a fumar más hasta llegar al punto que ya no podía controlar, que ya no podía decir, bueno, güey, hay que pararla un poco o demás, sino que paraba todo el día en realidad con esa insensatez en la cabeza. Hasta que llegó el punto de decirle a mi papá, bueno, viejo, de verdad, no puedo, no puedo dejarlo. Lo siento mucho, no puedo, me cuesta mucho. Y papá, bueno, en ese tiempo era mi mejor amigo, era mi todo, entonces me aconsejó de que iba a ir yo a un psicólogo, que cabalmente lo recuerdo muy bien, el señor Edwin
Piccolo Mini, un viejito que ya pasó a la presencia de Dios. Y este loco, en realidad, hacíamos terapia ocupacional todos los días por medio. Y con él era una terapia muy, muy chistosa porque él me ayudó a algo muy interesante llamado conocerte a vos mismo. Entonces, me acuerdo que con él hicimos incluso mi árbol genealógico, hicimos muchas cosas como por ejemplo, por qué de los gustos que yo tengo, por qué me gusta el chocolate blanco y no el negro, por qué me gusta la música. Entonces, ciertas incógnitas empezábamos a desarrollarlas, pero él me decía, vos estás conociendo mucho, pero no sabes en qué cimentarlo. Entonces, yo te aconsejo, anda a un grupo de liderazgo o forma parte de una iglesia. Entonces, y en la esquina de mi casa había esta iglesia que era Eclesia, que estaba en la Guarne esquina, perdón, Sucre esquina Oruro. Y ahí, pues, me cambié en realidad de todo mi círculo de amistad porque cabalmente me invitaron a una cédula, igual como el GAL. Y ahí empecé a sentir algo muy, muy cómodo, porque ponerle así, yo en esa semana me tocaba que me peleaba con mis papás y los martes eran las reuniones y llegaba el martes a esa reunión y hablaban sobre el respeto a los padres. Y yo, ¡pah, loco! Qué mal! Espera, estos locos me están espiando o qué onda. O qué sé yo, pasaba de que cosas financieras que estaban muy mal en la familia y ¡pah! Hablaban de cosas financieras de parte de Dios en el grupo de esa semana. Y yo, bueno, ahí es donde fue que empecé a experimentar y a ver de qué realmente estaba pasando. Entonces, ahí fue donde di mi primer paso de orar. Y uno de los, no sé cómo quieren llamarlo ustedes, uno de los rituales, uno de los pasos, uno de los primeros procedimientos que se debe hacer es recibir a Jesús, el Espíritu Santo, en vos. El bautismo. Exactamente, que es la oración de fe que nosotros hacemos, que es una oración, la verdad, en la cual vos, por voluntad propia, en realidad, es porque nadie te impone, eh, vos haces esa oración para recibir eso, ¿no? Porque vas a encontrar un millón de citas en la Biblia que exactamente hablan de eso, ¿no? De cómo puede formar parte Dios en tu vida si vos cedes de voluntad propia qué es lo que querés arreglar, ¿no? ¿Qué es lo que querés arreglar? ¿Qué es lo que querés estar en armonía? ¿Qué es lo que querés estar en un millón de cosas? Entonces, pasaron los años, empecé a involucrarme más con la iglesia, empecé a hacer un curso de liderazgo en realidad ahí dentro de la iglesia para formarme y ser un líder. Dentro de ello avanzábamos teología y, y bueno, empezamos a sacar muchas cosas de mi vida. Yo en ese tiempo igual salía con una chica de tu colegio y pues la primera, 2007, 2008. Entonces, esta nena me ayudaba bastante porque a la vez me ayudaba y no me ayudaba, porque fue un cambio radical para mí, porque ella, bueno, tenía el cimiento de que no, el cristiano tiene que ser el que tiene que verse bien, tiene que estar bien vestido, como un hijo de Dios. Entonces, como que en vez de conocer a una relación plena que yo tenía con Dios, estaba conociendo la religión de Dios. Y eso no es lo que realmente el cristianismo neto te induce a eso, ¿no? Entonces, pero yo lo hacía porque no conocía. Entonces, empecé a cortarme el pelo, empecé a bañarme, empecé a quedar, no puedo negarlo, en realidad me ayudaron bastante. Una de ellos era que me decían, ¿no?, que tenías que cortar toda atadura que te vengan y quemé todos mis DVDs de black metal que tenía y tenía un VHS original de Nirvana. Entonces empecé a quemar mis poleras negras. Entonces fue pesado en ese tiempo, pero a la vez, o sea, hoy lo digo que sí tenía que pasar por eso para entender lo que soy ahora. Pasado el tiempo, pasado con el GAL, bueno, con la cédula, nos dimos cuenta en realidad, y Mar, sos vos muy testigo de eso, que nuestro grupo no podía estar encapsulado como todos los demás grupos. No, por Entonces, ¿qué supuesto. pasó en ese tiempo? Yo ya había terminado ya con mi novia esta y estaba volviendo a salir con otra en realidad. Y del mismo colegio, obviamente. Ay, Entonces, el otro de parte del menú, ¿no? ajá, el menú actualizado. Entonces, ¿qué pasó? Surgió de que dentro de ello empezamos a conocer un evangelismo o una creencia, como quieran llamarlo, una relación de Dios más chévere, más nosotros.
porque entendimos un principio muy, muy chévere que era Dios buscándonos a nosotros y no nosotros a Él. Por eso es que después dimos una vuelta de 180 grados con el tema de la cédula, cuando empezamos a hacer cosas irreverentes, cosas que de verdad yo le llamaba a mis niños, porque no me gustaban llamarlo ni ovejas, ni seguidores, ni nada, sino eran mis hermanitos, todo. Y si teníamos que estar horas escuchándonos, hablando 1.000.000 de pavadas, terminábamos ¿en qué? En hablando de Dios y orando. Y salíamos de la cédula diciendo, wow, de verdad, Dios me habló de esto, pero no le entiendo. Bueno, entonces tenemos toda una semana para poder entender qué es lo que Dios nos quiso hablar ahora. Entonces, eso partió bastante porque en ese tiempo yo estaba alejándome en realidad de Eclesia, de la iglesia en la cual donde yo estaba. ¿Por qué? Porque me uní a un grupo que se llama Jucún. Jucún es un movimiento de misioneros cristianos sin fines de lucro. Entonces, los de Jucún eran gente misionera que venían en realidad a hacer obras acá y luego se iban. Entonces, este grupo de misioneros no pedían ni dinero, no pedían nada, lo único que querían era que la gente conozca de Dios. Entonces, ahí mi objetivo como persona, como líder en realidad, fue totalmente cambiado, porque a mí me sentaron un chip que decía, llenemos la iglesia, ¿entendés? Llenemos los ministerios. Cuando aún así, un pastor muy alegado que pucha, con mucha tristeza lo digo, hace 2 semanas, una semana atrás falleció, me dijo, Pinky, tu objetivo acá en la tierra no es llenar, no es llenar tu cédula. ¿Por qué? Porque va a ser tan importante tu cédula cuando tengas 50 personas, que lo llegamos a tener, tanto como vas a ser tan importante tener una sola persona. Pero ¿sabes cuál es tu objetivo principal, Pinky? Llenar el cielo. Llenar el cielo. Saber que esa gente conoció a Dios. Saber que esa gente de verdad entendió que es una relación verdadera delante de Dios. Entonces, y me dijo, ahí a vos ni siquiera te está diciendo hijo, ni te está diciendo príncipe, ni nada. Te dijo cualquiera. Ahí fue donde yo cambié todo un lineamiento, porque incluso hasta un texto teníamos para poder hacer cada tema diario. Lo quitamos, lo quitamos. Y es más, o sea, pusimos de nuestra parte para decir, ¿y qué pasa si nosotros hacemos que estos locos también prediquen? A que sí, a que yo pongo mi mano al fuego por estos locos que lo van a hacer. Y teníamos una mar predicando un fin de semana, un cuervo predicando un fin de semana. ¿Y sabes qué? Y no puedo negarlo, Dios se movía ahí, Dios nos partía el alma ahí, ¿entiendes? Dábamos tanta voluntad, una voluntad innata nuestra en el corazón, que de verdad llegábamos a desahogarnos orando. Por más que nadie sabía qué realmente te estaba pasando, porque eran problemas muy internos tuyos. Pero aún así salía ese desahogo espiritual de orar y recibir palabra y recibir algo motivacional, como quieran llamarlo, pero te decían, ¿sabes qué? Volviste al origen. Y eso fue lo que desde ese sábado empezamos a predicar hasta el día de hoy. Que el enfoque principal de la Biblia, lo que quieras llamarle, exactamente habla lo mismo, volver al origen. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el problema en realidad en el ser humano no estaba en la difusionalidad, no estaba en lo que yo hago, sino está en lo que soy. Porque si vos te pones primeramente a entender qué es lo que sos, como lo hizo quizás un psicólogo allá atrás, para entender yo la locura que tengo por las cosas que se hace, por las veces que yo soy inquieto y demás, es porque yo soy así. Y a veces lo ponemos como un eslogan para hacer lo que queramos con nuestra terquedad, de decir, no, es que yo soy así, no, es que yo soy así. No. Primero, volvé al origen. Primero, volvé a lo que sos. Y ahí te vas a dar cuenta qué tan importante, qué tan preciado sos. Sí, fuimos chocantes, nos fuimos contra muchos grupos que nos decían, no, estos tipos están locos y demás. Pero nos veían predicando ahí en la Manzana 1, nos veían predicando ahí en el Pasillo Andre, nos veían predicando y hablando de Dios ahí al lado del Hipermax en el banco, mientras habían otros hippies bebiendo a un lado. Y se unían a nosotros porque nos decían, oye, ustedes son muy alegres, nosotros tienen algo ahí que dar, venga, siéntese con nosotros. Era dos cosas. Uno, que yo soy un loco y que era un gusano. 2 Corintios 5:13. Así es. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para los hombres. Y gusano, pues bueno, habla de un versículo que está en el Salmo 22,
que empieza desde el 6, que dice, por tanto, yo soy un gusano y no soy hombre. Esa palabra, muchos quizás no puedan entender de que cómo te habla Dios, Dios te habla de una voz que te dice, no, simplemente te muestra algo de la Biblia, que es palabra inspirada de Él, y lo haces parte de tu vida. Eso es lo que nosotros reconocemos como la palabra de Dios en nuestra vida, o sea, la voz de Dios en tu vida. Y eso fue lo que me habló a mí, a Freddy Fernández. Creo que me explayé mucho. Un poquito. Lo siento. Pero bueno, ¿y qué pasó después? Porque hubo un punto en el que el GAL fue, como vos decías, estaba en su punto tope, todos aprendimos, pero luego fue como que todos miramos en enfoques distintos y fuimos por caminos totalmente distintos al otro y Sí, nos separamos. Y cada uno ahora por donde los ves son personas increíbles, son hombres y mujeres realmente increíbles, independientemente de lo que hagan o no hagan, son personas capaces en todas las áreas. Entonces, ¿qué pasó después cuando el GAL se disolvió o por qué se disolvió? exacto. Bueno, la principal causa en realidad que se disolvió fue porque yo entré a trabajar y ya el trabajo realmente me consumió todo el tiempo, la verdad. Y obviamente mucha gente maliciosa a veces te quiere juzgar, ¿no? Porque te dicen, ¿no? Ese trabajo no es de Dios porque tuviste que dejar tu ministerio por nada más, sos eh, no tenés un poco de vergüenza y demás. En realidad me Abandonaste a sentí, tus ovejas. exactamente, me sentí súper condenado. Es más, hasta muchos líderes querían sus contactos de ustedes para seguir ese camino, ¿no? Y yo, tranquilo, ¿ustedes creen que por pasarle un número de teléfono se van a ganar la confianza que yo tengo con ellos? ¡Estás Ni loco! idea. Yo me hubiera ido a Entonces, otro GAL. exacto. Entonces, ¿qué pasó? Fue una de las palabras que yo parte del Señor recibí, fue lo que Juan siembra, Pedro cosecha. Entonces, mi objetivo, como muchas veces les dije, no era encaminarlos a que ustedes sean pastores o hagan lo mismo que yo hice, porque ¿de qué servía entonces? ¿De qué servía imponerles algo a ustedes que no estaba en mis cabales o no estaba en mis manos, sino que era que ustedes descubran cuál es la historia realmente de Dios con ustedes para adelante? Entonces, lo que yo dejé sembrado, bueno, lo que en realidad el Señor dejó sembrado a través de todo lo que hicimos con el grupo, fue una pequeña semilla de mostaza que empezó a dar fruto en muchos, los que realmente de corazón querían seguir y no querían solamente figurar un sábado en el GAL para comer papas fritas y soda, ¿no? Sino que realmente muchos de ellos tenemos muy buenos resultados, grandes cosas, tanto como muchos de otros también siguen buscando. Y amén por eso, ¿no? Amén. O sea, nos dimos cuenta de verdad que pueden pasar 10 años o más. Y es más, yo hace muchos años que no te veo, pero aún así te tengo la reconfianza como si no hubiésemos ido hace un sábado atrás de GAL, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que eso fue lo bonito en Dios, de que realmente fue un tiempo de silencio, que ese silencio realmente fue especial para que todos empezamos a descubrir qué realmente somos, ¿no? Entonces Sí. fue exactamente por eso, ¿no? No tengo más que decir, o sea, pasó y pasó. La verdad es que recuerdo, o sea, hace un tiempo empecé a hablar de nuevo con los chicos con los que nos reuníamos y todos tenemos historias tan bonitas y valoramos mucho el aprendizaje que tuvimos dentro y fuera del GAL. Sin embargo, reflexionando ahora, por ejemplo, he visto a algunos de los chicos que todavía siguen siendo muy mis amigos eh, y tal vez ya nos creemos en los mismos, pero sin embargo las enseñanzas que quedaron en ese momento y el sentido de identificación y la comunidad que creamos fue muy bonita, nos ayudó mucho con todo ese proceso, y más porque todos casi teníamos la misma edad, ¿verdad? Estábamos entre los 17, 16 hasta los 23, ¿verdad? Claro. Sí, 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 recuerdo muy bien eso. Sí, la verdad que sí. ¿Y, ¿y qué pasó después del GAL? ¿Qué fue lo que hiciste? Fa. Bueno, antes que termine el GAL y toda esa onda, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención en realidad, y eso fue una de las cosas que igual me... Soy un ser humano, la verdad que, ¿cómo te explicar? Caí, me revolqué, me ultra revolqué, de verdad, en muchas cosas que yo juraba que nunca iba a pasar, pero pasaron y gracias a Dios que pasen también. Una de las cosas que también
vale destacar que esto de verdad me encantó y fue algo muy, muy digno de contarlo hoy en día. Es que cuando yo entré a hacer capoeira, porque entrené capoeira 4 años, Sí, me acuerdo. cuando me graduaron en realidad con el primer cinturón, en realidad es una cuerda que te ponen, había un maestre, que, bueno, un maestro de capoeira, que loco me hizo a un lado y me dijo, Pinky, quiero bendecirte con 2 santos. Entonces, yo en ese tiempo, bueno, como que un poco rechazaba eso y demás, pero cuando empecé a encontrar su religión, que era el candomblé, me bendijo con 2 santos, que uno era Yoruba y el otro era Shango. Entonces, estos locos me regalaron 2 collares que empezaron a entender que dentro de esa religión ellos ven una característica tuya que sobresale Ya, bastante, que en realidad, pero me había confundido el nombre, es Eleguá y Changó. ya, ¿Okay? Estos 2 santos, pues bueno, parten de lo que es más conocido, en realidad lo tienen como el cementerio, bueno, tiene una historia muy, muy intransigente, la verdad. Todo sale de un cementerio, del cementerio Yoruba, en realidad, protegido por Shangos y demás, perdón, y orillas y demás, que narran cuentos como parte como la Biblia, que narra evangelios y demás. Estos cuentos en realidad se consideran patakis, y los patakis en realidad son, que eso es su idioma nativo, son que se llama, que en realidad son cuentos, y cuentan cómo son estos santos y qué dinastía tienen. Normalmente los santeros que vienen y te bendicen con esto son aquellos que tienen la autoridad para poder saber en qué te destacas y qué es lo qué características más sobresalen en lo que vos haces, sobre todo en la capoeira, cuando peleas o cuando estás participando en una de sus ceremonias, y te bendicen conforme a eso, ¿no? Entonces, a mí me bendicieron con el Eguá y con Changó. El Eguá en realidad fue uno de los que más me sentí más personalizado, la verdad, porque el Eguá es un niño que se representa en un collar de rojo con negro, perlitas rojas y negras, que se le dice que es el niño que es el que escoge los caminos, es el guía de los caminos buenos. Entonces, no, naturalmente, haciendo un paréntesis, hay distintas maneras de cómo lo ven, porque como es una región costera, partió en realidad desde Nigeria, de Benín, y se desarrolló más y agarró más costumbre cultural dentro de estos países, que fue en Cuba, fue en Brasil y fue en Nigeria, ¿no? Entonces, si hablamos de estas creencias, por ejemplo, en Cuba tienen unos rituales mucho más densos que los rituales que hacen en Brasil, ¿no? Acuérdate que estábamos hablando de épocas en las cuales traficaban muchas personas morenas, que los trataban como esclavos y demás, entonces ellos escondían sus tradiciones, sus rituales, conforme a bailes y demás. ¿Para qué? Para que los mismos dueños de las ensalas, de los lugares donde guardaban la caña, no pudieran matarlo. Dentro de eso también se escribe la historia de la capoeira, de cómo ellos a través de esos rituales entrenaban con la condición de que era un baile tradicional de ellos, ¿no? Pero sin embargo, estaban dando esa ofrenda a través de estos rituales, ¿no? Al igual que, por ejemplo, ellos, cuando llegó la orden española a querer castigarlos y todo, ellos decían, no, estamos rezando a San Martín de Porres. Pero sin embargo, atrás de la figura de San Martín tenían la piedra negra con roja, pero estaban orando a Eleguá. Entonces, por eso es que muchas cosas se distorsionan. Ya los católicos dijeron, no, está bien, es el mismo santo que esto y lo demás, pero no. Es muy, muy chévere porque dentro de los rituales se debe tener 3 tipos de tambores, se tocan berimbau, que son instrumentos netamente brasileros, y sentís realmente como un aura, un espíritu así bien, bien pesado, que de verdad te sentís muy honrado al llevar los collares, ¿entendés? Porque es algo que alguien denotó algo de vos y te está bendiciendo con eso. Dentro de ello también vos agarrás una cultura o un espacio espiritual que tenés que tener la imagen, el que yo tenía, por ejemplo, de Leguá y de Shango, era como una cara hecha con dientes de caballo, tenía pelo de caballo, tenía unos ojos de una piedra que se encuentra en las costas de Bahía, y en la parte de arriba tenía un lugar para que vos pongas las cenizas del tabaco que fumabas con él.
del habano en realidad. Claro. Ujú. Y el ritual consistía de que tenías que dar el rezo, tenías que tomar el aguardiente y, como en toda religión, pues venerarlo, ¿no? O sea, venerarlo en un sentido de respeto y decirle las cosas que te estaba pasando y jugar con él. Porque el igual es un niño, entonces tenés que ponerle un autito o algún juguete para que vos juegues con él o que él se divierta solo. Ajá. Entonces, participé, no te voy a mentir, participé mucho en ese ritual. Eh, Muchas de las veces me llegué a soñar incluso con estas figuras. Y una de las cosas que yo lo tenía por respeto, ¿no? Porque fue alguien que con mucho respeto me lo regaló, entonces con mucho respeto yo lo tuve y lo cuidé y lo sigo cuidando. Y cuando llegó hace 2 años atrás, a ver, espera, sí, 2 años atrás, en febrero me tocó estar en una de las ciudades de Fortaleza, en Brasil. Ya. Y ahí me tocó estar cabalmente no me acuerdo si fue el 4 o el 12 de febrero, que era la fiesta de Yemanjá, la diosa de las aguas. Entonces, me acuerdo que ese día estaba lloviendo infinitamente y yo tenía que trabajar a las 8 de la mañana y me desperté a las 6 a ver qué estaba pasando en la playa. Y en la playa vos veías un montón de señoras, las madrinas que le llaman, vestidas de blanco, con cestas de mimbre en la cabeza, con frutas, tenían una bota de estas con la que se carga vino, y en la playa, ellas bailando, haciendo su ofrenda al mar a Yemanjá. Yo quedé loco, me había comentado el recepcionista del hotel en realidad donde yo estaba, que si quería participar de ello tenía que ir de blanco. Entonces, como la única polera blanca que tenía era la de Hard Rock con el logo gigante, tuve que darle la vuelta y me fui con una bermuda blanca y me fui de chinelitas. Y fui y ellas me miraron con mucho respeto, hacía lluvia y todo, agarraron la arena de la tierra, de la playa y me empezaron a refregar en toda la cara. Y entre eso, ella baja la cesta, me regala 2 frutas y me dice, dale tus peticiones a Yemanjá y ofrenda. Entonces agarré la fruta, me acuerdo bien que era una piña y una naranja, y las ofrendé y me dijeron, ahora gózate en lo que le pediste porque cree lo que ya está hecho. Obviamente me habló en portugués, sacó no sé de dónde sacó la verdad, creo de su panza o de su ombligo, no sé, un pequeño shot que estaba hecho de bambú y me dio de su aguardiente que tenía, que era un aguardiente bien regional, era hecho de uvas con hierbas y demás, parecía un orujo, la verdad, y sirvió y me invitó. Recuerdo que lo tomé y fue las cosas más ricas que pude haber visto, fue una experiencia muy chévere porque de verdad llovía, imagínate llover y estar ahí en la costa del mar, escuchar cómo las olas iban y golpeaban, entonces fue una experiencia muy, muy chévere, muy reconfortante. Y a través de eso empecé a entender realmente cómo se desarrollaba esa religión y cómo realmente ellos veneraban tanto al mar, porque date cuenta que el mar les daba a los peces, les daba las carreras de ser pescadores y demás, ayudaban para transportarse de lugar a lugar, entonces ellos veneraban mucho eso. Y bueno, eso es lo que te comentaba, parte de mi otra creencia que tuve. Es que si nos ponemos a pensar en todas las creencias que hemos tenido, suena un montón. Y la verdad es que yo creo que cuando al menos estábamos en el GAL, nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a estar en esa situación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me metí mucho con el tema de las Wiccas, siempre me repetí que nunca, nunca iba a llegar a esa situación porque había tenido una experiencia con una chica que también iba al GAL que me intentó hacer daño a través de esto, ¿no? Y me acuerdo que agarré y tomé todo lo que tenía alrededor, todas las creencias que tenía y las aboqué a tratar de sacar lo que ella había intentado hacer en mi vida. Okay. Y luego después de un tiempo agarré y empecé a interesarme por la religión de las Wiccas, empecé a trabajar con hierbas, empecé a leer las cartas y un montón de cosas, ¿no? Y pasó un tiempo y en su momento me ayudó muchísimo porque para qué que el tema de las cartas del tarot al menos es algo base para métodos de adivinación y te ayuda mucho con el desarrollo y los signos, porque somos seres de entre signos. Y terminó de dejar de darme, o sea, de darme esa paz que me daba en su momento. Y era como que seguía sin tener las respuestas, pero yo te juro y te juro que nunca me imaginé que iba a llegar hasta ese punto de que yo me sentía tan atraída por este tipo de cosas.
Y si nos ponemos a recalcar, hay un montón de creencias con las que al menos vos y yo creo que nos hemos visto envueltas. Una más rara que la otra, pero todas interesantes. Y algo que quería llegar también a comentar con vos es que una vez que ya has pasado por todo esto, tenés una idea muy clara de tu espiritualidad, o al menos ya estás trabajando sobre ella, porque realmente no sé si en algún punto dejamos de trabajar sobre nuestra espiritualidad, tenemos conflictos con nuestro entorno. Yo me acuerdo que en el colegio yo era capellana, daba devocionales, mis devocionales eran muy similares a los que daba en el GAL, eran abocados a cosas no tanto de la religión, sino de cómo influenciaba nuestro entorno y el desarrollo personal con la espiritualidad. Salí del colegio y empecé a beber, empecé a fumar, empecé a hacer todas esas cosas que en el colegio yo decía que no, que iba en contra. Y me acuerdo que mis compañeros empezaron a burlarse de mí, mis amigos igual, y eran como que, la que era capellana, la que nos hablaba de Dios, y ahora están estas, ¿no? Y es algo frustrante, porque realmente no les tengo por qué dar explicaciones a la gente de lo que hago o lo que dejo de creer. Y, y es un punto clave en este episodio que quiero recalcar, es que no tengo por qué darle explicación a la gente en qué es lo que creo y lo que no, porque les importa una mierda realmente. Y lo único que quieren es un chisme. Lo que mencionabas antes de empezar a grabar el episodio, que nos movemos en base de chismes y realmente somos la conversación de otra persona. Entonces, yo estaba así como que, ¿en serio? O sea, ahora que me preguntan, me acuerdo muy bien que me pillaba una compañera en una fiesta y me dijo, ¿no eres capellana o acaso vos no bebías? Y yo, pues sí, pues ahora veo salud, hasta el fondo. y y era como que lo seguían sin concebir, y cuando ya después pasé por toda la época, porque también la pasé por el agnosticismo y todo lo del ateísmo, me seguían diciendo, pero es que vos que no eras cristiana, y yo sí como que, mira, no entiendo por qué procesos espirituales estás pasando, yo estoy pasando por otros distintos, no juzgues mis procesos con los tuyos, porque somos de la tierra, somos de la tierra, pero florecemos distinto. Y hasta ahorita muchos no lo llegan a concebir, y la verdad es que me he cansado de decirlo y me he cansado de proyectarlo, así que al final es como que pensar lo que querrás, yo trabajo sobre ello y es lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué te pasa a vos, Pinky, con eso? Rock and roll. Solo tengo para decirte eso, rock and roll. Cabalmente, y qué lindo y qué chévere, de verdad, que me estés comentando esto. Porque, ¿te acuerdas que te dije que tengo una sorpresa? Ya, contame. Ya, bueno. Me llegó una historia, en realidad, de un chico, que este batito estaba re contento porque tenía buen laburo, y el loco me comentaba con lágrimas en las manos, porque cabalmente era un chico que recibió mucha palabra, que recibió mucho llamado y todo. Y, y exactamente como todos, ¿no? Caímos, en realidad lo tengo el versículo por ahí, pero que dice, no somos humanos, somos sujetos, perdón, somos humanos y personas que estamos sujetos a pasiones y deseos, ¿no? Todas las veces nos enfrentamos a todo, ¿no? No significa que ya sos cristiano, sos el perfecto, el mero, mero macho. O sea, En no. realidad ahí empieza tu caminata y es lo más difícil del mundo, ¿no? Sí. Pero en fin, la cuestión es que este loquito me empieza a comentar porque me dijo que tenía mucha confianza hacia mí y me contó esta historia, ¿no? Que el loco vivía exactamente, ¿cómo se llama? En Chile. Y pues me comentó que en este tiempo de la cuarentena y todo esto, le tenía un buen laburo y demás, pero por el tema de la cuarentena tuvieron que cerrar todos los lugares, ¿no? Y Uh-huh. este chico, pues bueno, había hecho el dinero que tenía que haber hecho por ese mes que laburó, y no le tocó otra que acatar la cuarentena, ¿no? Pero ya poco a poco, pues se le estaba acabando el dinero. Entonces ya pasó un mes, pasó 2 meses, ya pasó el tercer mes, bueno, perdón, segundo mes y algo, y ya este loquito pues ya empezó a ver que de verdad le iba a faltar el dinero. Entonces me comentó, ¿no? Me dijo, puta Pinky, ¿sabes qué? Eh, Estoy pidiendo mi repatriación, quiero ver que el gobierno nos va a ayudar con los contactos, porque ya nos dijeron que si hay la repatriación, se va a pagar el pasaje, se va a pagar los 15 días que tenés que hacer cuarentena obligatoria allá en Santa Cruz, Uh-huh. y pucha, o sea, me va a salir un gasto fuerte.
Y después de unos días me volvió a llamar contentísimo diciéndome, ¿sabes qué, brother? Me hicieron la prueba del COVID, que duele muchísimo, y salió la repatriación, salió un vuelo. Y me estoy yendo el día de mañana, porque fue un rato para otro. Y yo le digo, pucha hermano, qué buena onda, viejo, buenísimo. Sí, ¿y sabes qué? Me dice, el pasaje me está costando nada. Ay, de El bello. vuelo es gratis. Solamente tengo que pagar $30, que es el uso del aeropuerto. Y cuando llegue allá me voy a quedar en el hotel LP. Y en vez de Perdón. quedar 15 días, bueno, 14 días, me voy a quedar 7. Porque acá la tasa de infectados y el examen que me hicieron del COVID es más profundo. Y el gobierno decretó que para aquellas personas no era necesario estar 14 días, sino 7. Y el hotel me está costando como, por los 7 días, como que me está costando, ponerle 60 pesos por día. Y era un Wow. hotel, vos sabes que es el hotel bueno, un cuarto solo para él, con todo, o sea, con comida y todo. Y él me decía, ¿sabes qué es lo que más prefiero? Prefiero volver a mi mamá, darle un abrazo y decirle que la amo. Y, y recientemente me comentó y el loco ahora está con su mamá y está re contento. ¿Y sabes qué es lo chistoso de todo? Eso es vos. A mí no me puedes mentir. Así es, Mark. La anterior semana llegué. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo y lo más lindo? ¿Qué? Que los pasajes que en realidad fuéramos un grupo de 90 personas y de estas 90 personas solamente pudimos viajar 23. Porque Wow. las 23 personas que fuimos seleccionadas eran los 23 campos que quedaba todavía del avión, porque era un avión que era de Amazonas, que fue a recoger a una delegación de mormones de Uruguay. Ya, Wow. espera. Fue a Uruguay, recogió mormones, volvió a Paraguay, en Paraguay recogió otra delegación de mormones, y como había espacio en el avión, entramos nosotros, ¿ya? Y nosotros, o sea, quedamos, bueno, ¿cuánto hay que poner para el viaje y todo? Y el pastor de los mormones agarró y nos dijo, chicos, ustedes no van a pagar nada, nosotros estamos ofrendando con mucho amor estos pasajes. Qué bello. ¡Ah, vieja! Yo dije, ¡no! Y esa vez cuando llegué al avión, volví acá a Santa Cruz, sentí algo muy adentro que, que, que me quería algo así decir, algo, o sea, como cuando esperas una noticia o algo que va a pasar, o sea, estás ahí esperándolo. Viene uno de los Elder, porque allá todos se llamaban Elder, a saludarnos y todo, y me agarró el hombro y me dijo, sabemos cuánto han pasado todos ustedes, algunos han pasado cosas buenas, cosas malas. Y el loco de la nada me mira y me dice, este es tu tiempo. Otra, ¿sabes qué? Me dice, tu llamado es irrevocable. No te olvides de eso. Y se fue. Yo, Wow. hijo de... ¡Ah! O sea, fue algo que, ¡puf! ¿Me entendés? Me dolió bastante. Que lo único que hice fue cuando llegué al hotel, me puse a orar, me puse a pensar y decir, ¡fa, loco! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Entendés? Y surgió de que todas estas semanas estoy ya participando más con un amigo, con Godofredo, que el loco está levantando una iglesia igual y estamos ahí y hemos dado muy buenos mensajes, estamos metiendo más gente en realidad porque el objetivo ahora es tratar de llevar la paz, tratar de llevar el amor y la ayuda también, porque igual estamos ayudando a bastante gente en la iglesia en estos tiempos de cuarentena. Entonces, no puedo decir otras palabras más que de verdad que me estoy queriendo acercar, me está costando, no lo niego, me está costando porque es como que reviviera todo lo que vos predicaste, lo que vos dijiste, pero ahora ya es tu turno, ¿entendés? Y por eso es que cuando vos me dijiste este tema quiero hablar de mi espiritualidad, yo, ¡ah! Por favor.
Entonces fue como que, volver a recordar, cuando empecé a escribir todo esto, empecé a entender de nuevo, wow, verdad que me llamó gusano, verdad que me llamó loco, verdad que me llamó insensato, verdad que me llamó para todo. Y sea, pues como lo dije hace un momento, ¿no? La Biblia habla exactamente de volver al origen, volver a lo que sos, volver a lo que fuiste. Con tal, Dios no te va a recordar más tu pasado, Dios no te va a tener una envidia por lo que estás haciendo ahora o una maldad, simplemente te mira y te dice, volvamos, volvamos. Muchos podrán decir, no, pero es como el novio tóxico ese, no, porque realmente ese es un amor que jamás, jamás va a cambiar. Es Y precioso. te lo muestra desde parábolas como el hijo pródigo, como el arrepentimiento de Adán, como cuando come la manzana. ¿Vos crees que Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Porque no sabía dónde estaba. Sabía dónde estaba, sabía que se estaba escondiendo el pez y ese. Y tuvo que utilizar a un primo, o sea, para mí los elders son primos, y me dijo, no exactamente, no te olvides que el llamado es irrevocable. El loco no sabía ni mi nombre, no sabía ni quién era, no sabía si yo era cristiano o si tenía un llamado ni nada. Y pues bueno, ahora estoy viviendo donde mi madre, estoy solito acá, la verdad. A la gente que escucha tu podcast, quiero decirle que ya estoy acá. En realidad no le dije a nadie, porque no quiero decirle a nadie, pero ya estoy aquí. ¿Sabes qué, Pinky? Estoy muy agradecida con que estés aquí. Este episodio yo no, tampoco lo planeé. La verdad es que no sigo al Dios que actualmente estás hablando. La verdad es que considero que la espiritualidad es fluida y se representa de distintas maneras y que hay algo alrededor del universo que es una fuerza, no puedo decir si es creadora o no, pero que lo rige. Perfecto. Puedes llamarlo el tipo de Dios que querrás. Para mí, por ejemplo, en este lado y en este momento de mi vida se llama fuerza. Pero, Perfecto. ajá. Y cuando yo estaba pensando el siguiente episodio para el podcast que iba a grabar, justamente vos me hablaste y lo primero que se me pensó fue, ¿qué pedo con mi espiritualidad? Porque ya lo venía pensando y hablar contigo y recapitular en todo lo que hemos pasado actualmente me ha hecho de nuevo ver todas esas partes mías y creo que ser honestos con nosotros y recordar que la espiritualidad es fluida y que no tenemos por qué tener miedo de que en algún momento nos perdamos, porque así como a vos te pasa, te están volviendo a encontrar, te estás volviendo a encontrar y estás volviendo, y así como que yo sentí esa idea de hacer esto con vos ahorita, de grabar este episodio, es porque también va a alimentar parte de mi espiritualidad. Entonces, la verdad es que tenerte en este episodio ha sido súper bonito, Pinky. Yo sé que no hemos tenido buenas referencias con la gente últimamente y que siempre te hablan del testimonio y lo demás y te dicen que tu testimonio es lo mejor y lo peor. Y la verdad es que me vale mierda mi testimonio. Mi espiritualidad soy yo y si tengo que demostrar mi testimonio, que sea mi propio cambio constante el que hable por mí mismo. Entonces, es algo que he aprendido muchísimo y estoy súper agradecida de tenerte acá. Gracias a ti, no, gracias de verdad netamente a ti. Gracias por ese espacio. Y nuevamente, como siempre te lo dije y siempre lo voy a decir, pues, sé curiosa. Sé Exactamente. curiosa, seguir preguntando, seguir dudando, que eso es lo que realmente alimenta todo lo que sos, en fin, ¿no? Es chistoso escuchar ahorita una Mar con mucho fundamento, a escuchar la Mar Caos que me hablaba desde sus 15 años, diciéndome que no estaba preparada para la vida que se venía. Y El ahora pues miedo que tenía. pasó tanto tiempo entre lloriqueadas, peleadas y todo. Entonces siempre yo les dije lo mismo, crezcan, cómanse el mundo, ¿me entienden? Porque realmente, te lo digo desde muy el fondo de mi corazón, vos sabes que yo soy el hermano menor de toda mi familia, pero yo a ustedes los veo como mis hermanitos bien ahí alegados. Si algunos son de menos edad o si son de más, igual son como esos hermanitos que tuve la responsabilidad de cuidarlos de pie a cabeza por mucho tiempo. Y una de las cosas que yo me siento digno de decirlo, y, y cada vez que me preguntan, igual los otros estúpidos de la iglesia, perdón que lo diga así, Es que eh, era siempre estúpido. les digo, ¿no? Ellos están en una posición que no puedo decir si están bien o están mal, sino que están en una posición que yo los admiro y los admiro mucho por lo que están haciendo. Tú, Limber, Ferchito, Celia ya es mamá, este,
Jorge, Fabi. Entonces, muchos de ellos han seguido con el cristianismo, muchos de ellos están a un ladito, pero ¿sabes qué? No importa, yo digo la verdad, no, no importa, porque a mí lo que me importa es que ellos están vivos, que ellos están con la salud digna, que están yo sé que están con un millón de problemas como todos lo tenemos, pero aún así estamos fervientes con ese deseo de volver a vernos, de volver a enseñarnos algo nuevo, porque hasta ahora la tengo todavía, la hoja, porque me acuerdo que me dejaste una hoja de la prédica que decía amén o amén, la tengo todavía. Y, y bueno, sigan comiéndose el mundo, sigan haciendo lo que se sienten cómodos hacerlo y no se olviden que de verdad lo que debe prismar ante todo es el amor. Porque te puedo dar como un eslogan, Dios es amor, sí, pero aún así lo que tenemos esa práctica de ese cariño y confianza es lo que ha sido fruto a través de ese amor. Gracias, Pinky, por compartir con esto. La verdad es que hablarse con honestidad y cuestionarse todo es lo principal. Y recordar que la espiritualidad es fluida y si va a llegar de la forma en la que sea. Y eso, muchísimas gracias por estar en el episodio de hoy. Realmente significa mucho. No, gracias a ti por enseñarme y invitarme. Y bueno, este fue el episodio de hoy. Nos vemos en otro día, otro episodio, otra mar y eso. Hasta luego.